¿Alguna vez has sentido que te estás hundiendo por dentro, incluso cuando todo a tu alrededor parece transcurrir con normalidad? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo está en calma, pero dentro de ti hay un torbellino que nadie más ve? Una inquietud silenciosa, un miedo constante, una preocupación que te aprieta el pecho y agota tu energía incluso antes de que comience el día. Hay momentos en los que incluso orar parece difícil, como si tus palabras estuvieran justo por encima del techo, como si Dios guardara silencio cuando más necesitas una respuesta. Pero, ¿y si te dijera que Jesús te está hablando ahora mismo? ¿Qué pasa si este mensaje es la respuesta que has estado buscando en silencio durante tanto tiempo? La mayoría de la gente nunca se da cuenta de esto, pero hoy tú lo harás. Existe una clave espiritual para romper el ciclo de la preocupación, y no está en los libros de autoayuda ni en los consejos bien intencionados de quienes nunca han sentido lo que tú sientes. Esta verdad ha sido ignorada por muchos, pero ya no. Jesús te habla, no con palabras complicadas ni doctrinas rígidas, sino con una voz que va directamente a tu corazón y te dice: ríndete, descansa. Aquí estoy. La paz que buscas no es un concepto, es una persona, es Él. Imagínate por un momento, estás acostado en tu cama, la habitación a oscuras y tu mente acelerada, repitiendo todos los "y sí" que te consumen. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si lo pierdo todo? Ahora imagina que en medio de este caos, una presencia te rodea, cálido, tranquilo, poderoso. Y esa presencia susurra: no temas, yo estoy contigo. Esto no es imaginación, es real, es Jesús, y Él quiere hablar contigo hoy. Este no es un mensaje más, es una invitación a una experiencia transformadora. Es un llamado a dejar la carga de las preocupaciones a los pies de Jesús y descubrir lo que significa vivir verdaderamente por fe. Lo que escucharás en este video podría cambiar la forma en que ves tu vida, tu fe y tu futuro, porque cuando Jesús te habla, todo cambia, todo se vuelve posible. Respira profundamente, permítete sentir este mensaje. Cierra los ojos por un momento si puedes y di en silencio: Jesús, háblame, porque Él hablará, y cuando Él habla, las tormentas cesan. Cuando Él habla, el corazón encuentra descanso. Cuando Él habla, lo imposible se inclina. Llegaste aquí no por casualidad. Tal vez tu alma esté cansada, tal vez tu fe esté sacudida, tal vez estés sonriendo por fuera mientras por dentro estás suplicando alivio. ¿Y sabes lo que esto revela? Que tu corazón todavía tiene esperanza. Que en medio del cansancio y el dolor sigas buscando. Y por eso Jesús os habla. Él te vio cuando nadie más lo hizo. Escuchó los pensamientos que nunca te atreviste a decir en voz alta. Él conoce tu miedo a no poder continuar y el peso invisible que llevas cada día. Y hoy Él quiere aliviarte. Él quiere mostraros un camino donde la paz no sea una promesa lejana, sino una realidad accesible. Pero antes de continuar, cierra los ojos por un momento y di: Jesús, te estoy escuchando, porque lo que escuches en los próximos minutos podría cambiarlo todo. Jesús advirtió algo muy importante sobre esta situación, y es necesario escucharlo antes de dejar este video. Entonces, si este mensaje te toca el corazón, di en los comentarios: confío en Jesús. Este simple acto podría ser el testimonio que alguien necesitaba para no darse por vencido hoy. Tu comentario podría ser un abrazo espiritual de alguien que está al borde del colapso, y si esta palabra ya está calmando tu corazón, haz clic en el botón "Me gusta", no por vanidad, sino para que esta cura pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal si quieres continuar este camino de fe, consuelo y liberación. Porque aquí cada video es más que contenido, es cuidadoso, es esperanza, es Jesús hablándote. Y ahora, prepárate, porque lo que viene después tocará un dolor profundo que muchos ocultan, pero que Jesús vino a sanar. Y cuando Él revela,
Él transforma. Había caído la noche, el viento soplaba fuerte y el mar, hasta entonces sereno, empezó a rebelarse con una violencia que hizo temblar incluso a los pescadores más experimentados. Las olas golpeaban el barco con furia, como si quisieran tragarse a esos hombres de un solo golpe. La oscuridad hizo que todo fuera aún más aterrador. La tormenta no dio tregua, y el miedo creció dentro de ellos como un fuego incontrolable. Los discípulos corrieron de un lado a otro, tratando de evitar que el agua invadiera por completo la vasija, mientras el corazón de cada uno se llenaba de desesperación. En medio de todo esto, Jesús durmió. Sí, estaba allí, en la misma barca, pero dormía tranquilo, mientras los demás creían que ese sería su último día de vida. Entonces, con un grito de agonía, uno de los discípulos lo llama. «Maestro, ¿no te importa si perecemos?» Y es en este momento, en este encuentro entre el miedo humano y la presencia divina, que sucede algo extraordinario. Jesús se levanta, mira el mar embravecido y dice, «Cállate, viento, cállate, mar». Y de repente todo se queda en silencio. El viento se detiene, las aguas se calman, y el miedo, que momentos antes era abrumador, ahora da paso a un silencio sagrado. Luego pregunta, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Es difícil no verse a uno mismo en esta escena, porque quizás el mar en tu vida también esté embravecido. Quizás seas como esos discípulos, rodeado de voces de preocupación, de tormentas de ansiedad, de predicciones de un futuro que te asusta. Quizás se esté preguntando, ¿qué pasa si todo sale mal? ¿Qué pasa si no tengo éxito? ¿Qué pasa si le fallo a mi familia, a mi fe y a mí mismo? Este es el miedo al futuro, y no grita sino que susurra. Susurra al amanecer cuando te despiertas sin motivo, susurra cuando intentas orar, pero tu mente solo piensa en facturas, problemas y malas posibilidades. Susurra cuando finges estar bien para los demás, pero por dentro sientes que estás al borde de una crisis nerviosa. El dolor del miedo al futuro es paralizante, y muchas veces no hablamos de ello, porque tenemos miedo de parecer débiles, de parecer infieles. Pero la verdad es que incluso los discípulos que caminaron con Jesús sintieron esto. La tormenta fue real, el terror era real. Pero ¿sabes qué más era real? La presencia de Jesús en la barca. Él estuvo ahí todo el tiempo, dormido sí, pero no ausente. En silencio sí, pero no con indiferencia. Y eso lo cambia todo. Porque si Él estuviera en la barca, el final nunca sería un naufragio. Fue solo una oportunidad para que la fe surgiera en medio del caos. ¿Alguna vez te has sentido así, como si tu vida estuviera siendo sacudida por olas sobre las que no tienes control? Como si, a pesar de todo lo aprendido, tu fe todavía no fuera suficiente para mantener tu corazón en paz. La pregunta de Jesús esa noche no fue una reprimenda cruel. Fue una invitación, un llamado a la conciencia. ¿Por qué tenéis todavía tanto miedo si yo estoy aquí? Esta es la esencia de vivir por fe. No es fingir que no hay tormenta, es recordar quién está en el barco contigo. Si este mensaje te llega al corazón, di en los comentarios, Jesús está conmigo. No tienes idea de cuántas personas, al leer este testimonio, se sentirán menos solas en su propia tormenta. Tu comentario podría ser el ancla que alguien necesita para no darse por vencido hoy. Y si esta palabra trae paz a tu corazón, haz clic en el botón Me gusta, no por las estadísticas, sino porque cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a alguien que está luchando silenciosamente con sus propios miedos. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo palabras que traen sanación, claridad y dirección, porque aquí cada video es un recordatorio. Jesús te habla. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse, porque hay preocupaciones que no gritan como una tormenta, se infiltran como pequeños ruidos, distracciones que agotan tu energía, tu paz, tu comunión con Dios, y a menudo
vienen disfrazados de tareas, obligaciones y compromisos. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora, porque hay una historia que muestra cómo incluso lo que parece urgente puede estar alejándonos de lo único que es verdaderamente imprescindible. Jesús se dirigía a un pueblo y al llegar fue recibido por una mujer llamada Marta. Su casa era sencilla, pero allí había un sincero deseo de agradar. Marta corría de un lado a otro, preocupándose de los detalles, intentando prepararlo todo a la perfección para el maestro. Quería que todo saliera bien, que la comida estuviera en su punto, que la casa estuviera en orden, que no faltara nada. Mientras tanto, su hermana María simplemente se sentó a los pies de Jesús, no cogió una escoba, no puso la mesa, no preparó nada. Se quedó sentado allí, en silencio, escuchando cada palabra que salía de la boca de Jesús, como quien encuentra un oasis en medio del desierto. Y fue entonces cuando algo dentro de Marta explotó. Agotada, frustrada y abrumada, interroga a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile entonces que me ayude». La respuesta de Jesús no vino con juicio, sino con verdad y compasión. «Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada». ¿Cuántas veces te has sentido exactamente como Marta? Involucrado en 1000 responsabilidades, intentando ocuparse de todo y de todos, pero sintiendo por dentro que algo anda mal. Es como si el cuerpo se moviera, pero el alma estuviera exhausta. La ansiedad constante no suena como una alarma, se infiltra. Comienza como un pensamiento inofensivo: necesito manejar esto. Pero rápidamente se convierte en: ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si olvido algo importante? ¿Qué pasa si las cosas se salen de control? Es este tipo de preocupación el que te mantiene alerta incluso cuando tu cuerpo pide descanso. Te acuestas, pero no te relajas. Bebes café, pero no lo pruebas. Estás con gente, pero tu mente está lejos. La vida se convierte en un ciclo sin interrupciones, porque tu corazón está abrumado por la sensación de que necesitas demostrar algo todo el tiempo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este peso nunca será tuyo? Y si la raíz de tu ansiedad es precisamente intentar solucionarlo todo tú solo, cuando la verdadera paz radica en simplemente estar con Él. Jesús te habla, Él ve lo que otros no ven. Mientras muchos aplauden tu productividad, Él nota tu cansancio oculto. Mientras otros piensan que usted tiene el control, Él sabe que por dentro usted está pidiendo a gritos alivio. La ansiedad de Marta no era por la comida, sino por el miedo a no ser suficiente. Se trataba de intentar controlarlo todo para sentirme seguro. Pero Jesús no exige perfección, invita a la presencia, porque la paz no está en lo que haces por Él, sino en lo que Él hace en ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces reemplazamos nuestra relación con Dios con actividades para Dios? ¿Cuántas veces anteponemos las obligaciones del día a la comunión con aquel que es el reposo mismo? Jesús no estaba diciendo que servir estuviera mal. Estaba diciendo que hay una parte que es mejor, y esa parte es detenerse, sentarse, escuchar. Es permitirse recibir en lugar de simplemente dar. Es permitirle tratar lo que muchas veces se esconde en las prisas y el activismo espiritual, el vacío interior, la carencia no resuelta, el miedo a no ser amado si no siempre estás entregando algo. Marta quiso hacerlo, María eligió simplemente ser, y eso es lo que Jesús honró. Si esta palabra te confronta con el amor, escribe en los comentarios: elijo estar con Jesús. Este simple acto puede ser el comienzo de una curación profunda, porque declarar esto no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que estar a los pies del Maestro es el lugar más seguro para quien está cansado de intentar cargar con todo. Hay una clave oculta en esta historia y pocos se dan cuenta. Marta tenía buenas intenciones. Ella quería agradar a Jesús,
pero su ansiedad le impidió darse cuenta de que el mayor regalo que podía ofrecer era su propia presencia. Quizás así seas tú, tratando de obtener resultados cuando lo único que Jesús quiere eres tú. El foco de la fe no es controlar la vida, sino confiar en aquellos que tienen la vida en sus manos. El secreto de la paz no está en lo que organizas por fuera, sino en lo que permites que Jesús organice por dentro. María no ignoró las tareas, solo vislumbró que había algo más urgente: escuchar la voz de alguien que calma tormentas, cura heridas y reordena el alma. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Jesús nunca dijo que Marta no lo amaba. Él lo sabía, pero demostró que el amor que transforma no nace de la actuación, sino de la intimidad, porque la fe que sostiene no solo se construye con la oración, sino con la escucha activa de lo que Él quiere decir. Jesús te habla, pero a veces el ruido de la rutina impide que te des cuenta. Su invitación no es a hacer más, es a parar más. Silencio para sentarse, para escuchar. Como María, si este mensaje está tocando tu corazón, comenta ahora: Jesús es mi paz. Su testimonio puede resonar en la vida de alguien que esté experimentando exactamente esta confusión emocional. Puede ser el ancla de la fe que mantendrá firme a otro corazón hoy. Pero eso no es todo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo, porque hay desiertos que nadie entiende, soledades que nadie nota y gritos que nunca te atreviste a expresar. Pero hay un hombre en la Biblia que clamó a Dios en silencio, en un lugar donde parecía no haber esperanza. Lo que vamos a revelarte ahora te mostrará que incluso en los desiertos más áridos, Jesús continúa hablándote. David estaba en el desierto. No es un desierto simbólico, sino real. Arena por todos lados, calor sofocante durante el día, frío cortante por la noche, un silencio incómodo, interrumpido solo por tus propios pensamientos. Fue perseguido, incomprendido y, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, se sentía completamente solo. Imagínate a David recostado sobre una roca, mirando el cielo estrellado, con los ojos llenos de lágrimas que nadie podía ver. No tenía respuestas, no había seguridad, no había garantías, solo tenía sed. No solo agua, sino significado, de consuelo, presencia. En medio de las tinieblas, no clamó por victoria ni por protección, sino que clamó a Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te añora, en una tierra seca, agotada y sin agua. Salmo 63:1. Esta oración no nació de un templo, sino del dolor. No provino de la paz, sino de la desesperación. Y es precisamente por eso que es tan poderoso. Porque David no pidió explicaciones, pidió por Dios. Porque cuando todo se acaba y el corazón está demasiado cansado para continuar, solo hay una pregunta que realmente importa. ¿Dónde está el Señor que prometió estar conmigo? Esta pregunta no es una herejía, es humanidad. Es el grito del alma que todavía tiene fe, incluso cuando todo parece gritar lo contrario. Y tal vez ahí es donde te encuentras ahora, en una etapa de la vida en la que parece que nadie te entiende, donde todos los consejos suenan vacíos, donde incluso tu fe parece demasiado frágil para soportar el peso de lo que sientes. Sentirse abandonado no es pecado, es la consecuencia de un alma que ama y espera. Y esperar respuestas mientras cargamos con un dolor tácito es agotador. Hay personas que duermen todos los días con el corazón acelerado, con la mente diciendo: Dios, ¿por qué estás tan distante? ¿Y sabes la parte más profunda? Jesús te habla, incluso cuando el silencio parece decir lo contrario, porque el silencio de Dios nunca es rechazo. A veces es preparación, a veces es curativo. A veces es Él enseñándote a escuchar con el corazón y no solo con los oídos.
porque hay una intimidad que solo surge en el desierto, una revelación que solo se produce en ausencia de todo lo que sea cómodo. Fue allí donde David, sin corona, sin soldados, sin techo, descubrió que la única presencia que no lo abandonaba era la de Dios. Si sientes que este mensaje fue escrito para ti, comenta ahora: aún en el desierto, confío en Jesús. Tu comentario podría ser la confirmación espiritual que alguien más necesita para continuar. Quizás estés respondiendo una oración con este simple acto. Y si esta palabra tiene sentido para ti, haz clic en el botón Me gusta ahora mismo. Esto no es solo un me gusta, es un acto de fe, es un impulso divino para que este mensaje llegue a otras almas sedientas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, porque aquí cada video es un soplo de esperanza, un recordatorio de que Jesús te habla, incluso cuando todo parece silencio. Hay algo sorprendente en este texto de David que pocos se dan cuenta. Está clamando a Dios, pero al mismo tiempo afirma: porque mejor es tu amor que la vida, mis labios te exaltarán. Esto no es una contradicción, es una fe madura. Es cuando, aún sin ver, eliges confiar. Ahí es cuando, aunque estés herido, lo amas. Es cuando, aún sin fuerzas, levantas las manos y dices: eres todo lo que necesito. Quizás no necesites más explicaciones en este momento. Quizás lo que tu alma clama no es lógica, sino presencia. Y presencia es lo que Jesús ofrece. No solo gana, entra en la cueva, en el cuarto oscuro, en el camino sin salida, porque Él no es un Dios lejano. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí viene una verdad que puede cambiarlo todo. Los desiertos no duran para siempre, pero lo que se aprende de Dios en ellos dura toda la vida. La sed que sintió David no fue un castigo, fue una invitación, porque solo el que tiene sed busca agua viva. Solo quien lo extraña valora la presencia. Solo quien pasa por el abandono comprende el valor del abrazo de Dios. Quizás has estado buscando alivio y Dios te está ofreciendo algo más profundo: intimidad. Porque el desierto es el lugar donde cesan todas las voces, para que aprendas a reconocer la suya. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tú puedes ser el puente entre un alma herida y la curación de Jesús, pero eso no es todo. Y lo que viene a continuación tocará algo aún más íntimo: el sentimiento de insuficiencia, porque hay ocasiones en las que, aunque tengas fe, no sientes lo suficiente. Hay heridas que nadie ve, inseguridades profundas que gritan por dentro, y hay una historia de un hombre que pensaba que era demasiado pequeño, que revelará cómo Dios no te ve como tú te ves a ti mismo, y cuando te habla, todo cambia. Gedeón se estaba escondiendo, ni en una cueva, ni detrás de las paredes. Estaba escondido dentro de sí mismo, tratando de proteger la poca dignidad y fuerza que aún le quedaba. La Biblia lo presenta trabajando el trigo en el lagar, un lugar inadecuado para eso, como alguien que, por miedo a los madianitas, decidió adaptar su rutina para sobrevivir, no para vivir. Él era, a los ojos humanos, uno de los muchos israelitas oprimidos, limitados y heridos. Pero a los ojos de Dios, Él era un guerrero. Fue en este escenario de opresión silenciosa y profunda inseguridad que el ángel del Señor apareció y dijo: el Señor está contigo, valiente. Jueces 6:12. Y Gedeón, en shock, responde con la voz de quien lleva demasiado peso en el corazón: oh, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? No rechazó el llamado con rebeldía, sino con sinceridad, asustado, con la voz ahogada de quien se siente pequeño para cualquier misión. Y tal vez eso es exactamente lo que sientes ahora. La inseguridad emocional no tiene por qué ser escandalosa para ser destructiva. Se manifiesta en silencios, en sonrisas forzadas, en decisiones pospuestas por miedo a no estar a la altura, en frases que repites en tu cabeza sin darte cuenta: no soy lo suficientemente bueno, no lo lograré.
Esto no es para mí. Gedeón cuestionó su identidad, su capacidad, su lugar en el plan divino, y esto refleja lo que tanta gente experimenta hoy. Vivimos en una época donde la comparación es constante, donde la imagen importa más que la esencia, donde cometer errores parece inaceptable. Todo esto presiona, asfixia y genera una especie de miedo que paraliza. Pero Jesús te habla, y cuando habla, no refuerza tu debilidad, llama a la existencia lo que ni siquiera sabías que llevabas. La respuesta de Dios a la inseguridad de Gedeón no fue un discurso motivador, ni una reprimenda espiritual. Fue una declaración poderosa y directa. Ve con esta fuerza tuya y rescatarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Jueces 6:14. Noté que Dios no dijo, ve con la fuerza que adquirirás. Él dijo, ve con tus fuerzas. La fuerza ya estaba ahí, oculta tras capas de miedo, dudas, trauma e inseguridad. Dios no ignora estas capas. Las penetra con su palabra, con su mirada, con su presencia, y revela algo que lo cambia todo. Tu verdadera identidad no está en lo que sientes, está en lo que Dios dice de ti. Si esta palabra te habla, declara en los comentarios, soy lo que Dios dice que soy. Esta simple frase puede romper las cadenas emocionales y espirituales de tu vida, y puede ser exactamente lo que alguien necesita leer para encontrar valor. Es posible que hayas crecido escuchando palabras que te menospreciaban. Es posible que hayas fallado en áreas que hoy te hacen sentir indigno de ser usado por Dios. Incluso puede que estés convencido de que no tienes nada que ofrecer, pero hay un secreto espiritual que pocos comprenden. Dios no elige a los capaces, Él da poder a los elegidos, y vuestra inseguridad no es signo de descalificación, es terreno fértil para que florezca la gracia. Gedeón pasó de ser un hombre escondido a convertirse en un líder que liberó a su nación. Esto no sucedió porque cambió su personalidad de la noche a la mañana. Sucedió porque creyó, aunque tenía miedo, que Dios sabía lo que hacía cuando lo eligió. Si este mensaje te resonó, compártelo con alguien que sepas que se siente demasiado pequeño para continuar. Quizás sea a través de usted que Dios le recordará a esta persona quién es realmente. ¿Alguna vez te has sentido como Gedeón? ¿Alguna vez ha mirado a su alrededor y ha sentido que el mundo exige más de lo que usted puede ofrecer? ¿Alguna vez has dudado de tu capacidad, incluso cuando todos te decían que eras valioso? ¿Alguna vez has sentido que Dios podría usar a cualquiera menos a ti? Si es así, este es el momento de silenciar estas voces, el exterior y principalmente el interior, porque Jesús te habla. Él no busca tu desempeño, sino tu corazón disponible. Él no quiere que escondas tus debilidades, quiere transformar tu historia a partir de ellas, porque el lugar donde te escondes puede ser el mismo lugar donde Dios decide revelarte. Y el nombre que usas para describirte a ti mismo, débil, limitado, insuficiente, no es el nombre que Él te da. Si este mensaje te está tocando el corazón, comenta, Jesús es mi fortaleza. Tu testimonio podría ser el soplo de coraje que alguien necesita en este momento. Pero espera, lo que suceda a continuación pondrá a prueba todo lo que crees sobre la fe. Porque vamos a hablar de un momento en el que alguien literalmente se hundió ante Jesús. Un hombre que caminó hacia un milagro hasta que la duda lo venció. Lo que está a punto de ser revelado cambiará la forma en que ves los momentos en los que sientes que estás perdiendo el control. Y te mostrará por qué, incluso cuando todo parece hundirse, Jesús todavía se acerca. Pedro sabía lo que era una tormenta. Como pescador experimentado, ya había afrontado noches violentas en el mar. Pero lo que estaba pasando allí, esa noche fue diferente. La barca fue sacudida por las olas, los vientos aullaban y en medio del terror sucedió algo imposible. Apareció Jesús caminando sobre el agua. No era una vista común. Fue aterrador, sobrenatural, y sin embargo, cuando Pedro reconoce la voz del Maestro, hace una petición audaz.
Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente responde, ven. Pedro entonces abandona el barco, él pisa donde nadie pisa, desafía las leyes de la física, él desafía el miedo y comienza a caminar sobre lo imposible, pero en cuestión de segundos, el coraje da paso al pánico. Pedro nota el viento, el ruido, las olas y se hunde. Él grita y Jesús lo sostiene firmemente, con amor, y él dice, oh hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Cuántas veces te has sentido, Pedro? Dar pasos de fe, creer, confiar, pero de repente la vida grita más fuerte. Llegan las facturas, aparece el diagnóstico, la relación se enfría, llega la soledad, y luego incluso con Jesús allí sientes que te estás hundiendo. El corazón se acelera, la ansiedad se ahoga, y esa fe fuerte de ayer parece frágil hoy. La duda se instala como un veneno lento, y surge una pregunta que duele. ¿Me ha dejado Jesús? Pero Jesús te habla, y lo que le dijo a Pedro, lo dice todavía hoy. ¿Por qué dudaste? No como alguien que juzga, sino como alguien que invita, como quien extiende una mano incluso cuando ya estás sumergido. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es seguir caminando incluso cuando el miedo intenta paralizarte. Pedro no fracasó porque tuviera miedo. Simplemente apartó los ojos de Jesús por un momento, y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. El mundo es ruidoso, hay muchas distracciones, los ataques de la mente son constantes, y todo esto intenta desviar nuestra atención de aquel que nunca cambió, nunca falló, nunca se hundió. El milagro no fue que Pedro caminara sobre el agua. El verdadero milagro fue que incluso cuando se hundió, Jesús estaba allí. Rápido, regalo, leal. Porque Jesús no es solo quien llama, Él es quien sostiene. Si alguna vez has sentido que te estás hundiendo, escribe en los comentarios, Jesús, toma mi mano. Porque a veces todo lo que necesitamos es recordar que no estamos solos en las aguas turbulentas de la vida. Tu comentario podría ser un rescate para alguien que se siente abrumado por la ansiedad en este momento. Es posible que hayas confiado, hayas dado pasos de fe y hayas creído que las cosas mejorarían, pero cuando las olas se hicieron demasiado grandes, sentías que lo estabas perdiendo todo, y esa es la trampa de la preocupación. Te convence de que Dios te trajo hasta aquí para dejarte hundirse, pero eso es mentira. La verdad que pocos saben es que la mano de Jesús está más cerca en medio de la crisis que en días de calma. Es en el caos donde su presencia se revela más poderosa. Y por eso Jesús os habla hoy, no para acusarte de dudas, sino para recordarte su amor, que permanece firme incluso cuando tu fe flaquea. Si este mensaje le resuena, haga clic en el botón me gusta. No por vanidad, sino porque este gesto puede hacer llegar esta palabra a alguien que también se hunde en el silencio. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este, porque aquí cada vídeo es una mano tendida en medio de la tormenta. Quizás te cueste creerlo, quizás tengas miedo de volver a confiar, de volver a decepcionarte. Pero Jesús no es como los demás. Él no te dejará caer para siempre. Él permite el tropiezo, pero nunca lo abandona. Se deja llevar por el viento, pero siempre llega a tiempo. Lo que Él quiere de ti no es perfección, sino entrega. Porque al final, lo que te salva no es la fuerza de tu fe, sino la fidelidad de tu Salvador. Si esta palabra te llegó, comenta, elijo confiar incluso con miedo. Esto puede ser más que una frase, podría ser el comienzo de un nuevo caminar sobre las aguas de la fe. Y ahora, prepárate, porque la próxima historia revelará algo que muchos no tienen el coraje de admitir. Hasta los más grandes hombres de Dios, los más usados, los más llenos de autoridad espiritual, también se cansan, también colapsan, también dicen, ya no puedo más.
Pero es exactamente en este punto de agotamiento cuando Dios aparece de una manera que lo cambia todo. Y lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves tus propios momentos de debilidad. Porque cuando parece que se acaba, es cuando comienza Dios. Elías acababa de presenciar lo sobrenatural. El fuego cayó del cielo, el pueblo se postró. Los profetas de Baal fueron derrotados ante sus ojos. Fue el pico, el momento en el que todo parecía estar bajo control. Pero todo lo que hizo falta fue una amenaza, una sola frase de Jezabel. Mañana a esta hora haré con tu vida lo mismo que tú hiciste con los profetas. ¿Y qué hizo Elías? Corrió, se escapó, entró en el desierto y bajo un enebro pidió morir. Este fue el hombre que días antes se enfrentó a reyes. Ahora exhausto solo quería desaparecer. Ya basta, Señor, quítame la vida. Las palabras de un hombre agotado no solo físicamente, sino también emocionalmente. Su alma gritó lo que muchos tememos confesar. No puedo más. ¿Cuántas veces has sentido esto? No de forma teatral, no como una escena dramática, sino en el silencio de la habitación, con la cabeza apoyada en la almohada y los ojos fijos en el techo oscuro. Esa sensación de peso que nadie ve, que todo lo que haces no parece ser suficiente, que llevas más de lo que puedes soportar y sin embargo nadie se da cuenta. Elías no estaba solo y tú tampoco. Lo que Jesús hace con Elías es extraordinario. No lo regaña, no lo acusa. Él no dice, ¿dónde está tu fe, profeta? En cambio, envía un ángel con comida y agua. Y él dice, levántate y come porque tu camino será muy largo. Es como si Dios estuviera diciendo, sé que duele, sé que estás cansado, pero todavía estoy aquí. Jesús os habla hoy como le habló a Elías en aquella cueva. No está en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Habla con una voz suave y apacible, esa voz que susurra en lo más profundo de tu corazón cuando el mundo entero grita caos. La misma voz que consuela cuando el cansancio grita más que la esperanza. Y tal vez, en este momento, estés así, bajo tu propio enebro, con ganas de parar. Sentirse vacío, sin fuerzas, sin energía. Pero Dios está preparando alimento espiritual para usted. Y esta palabra es parte de ello, una porción celestial que no solo alimenta, sino que resucita. Porque cuando todo dentro de ti dice, se acabó, Dios dice, aquí empieza. Si has llegado al punto en el que dices, ya no puedo más, comenta, Jesús, fortalece mi alma. Tu comentario podría ser el puente entre la desesperación de alguien y el cuidado de Dios. A veces, un simple gesto activa un milagro en otra vida. Elías necesitaba descanso, alimento y presencia. Tres cosas que Jesús todavía ofrece hoy. Descanso para los cansados, alimento para los vacíos y presencia para los solitarios. No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de reconocer cuando necesitas que te atiendan. Dios no espera que seas indestructible. Él sabe que eres humano. ¿Cómo se siente? ¡Qué agotador! ¿Quién llora? Y es precisamente en esta fragilidad donde Él se manifiesta con más ternura. Si este mensaje te tocó el corazón, declara en los comentarios, aunque estoy cansado, sigo a Jesús. No hay que avergonzarse de sentirse débil. Hay poder en reconocer dónde termina tu fuerza y comienza la suya. Lo que te dijeron sobre la fe puede haber estado incompleto. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de saber hacia dónde correr cuando no estás allí. Elías pensó que su misión había terminado, pero Dios lo levanta y lo envía de nuevo, con nuevas fuerzas, con nueva visión, con nuevo destino. Tu historia tampoco termina aquí. Incluso si sientes que has llegado al final, el cielo está escribiendo una nueva página, porque el cansancio no es el fin, es el escenario ideal para el nuevo comienzo de Dios. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque lo que muchos no saben es que Elías, el mismo que pidió la muerte, fue uno de los pocos hombres que nunca la experimentó.
Dios lo tomó vivo, en un carro de fuego, como si dijera al mundo: el cansado también puede salir victorioso, el agotado también puede levantarse. El final que imaginas no es el final que Dios escribió. Tu desierto podría esconder un carro de fuego a punto de sacarte de ese lugar, porque la última palabra no es el agotamiento, es gracia. Lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves tus luchas internas, porque incluso aquellos que viven con fe pueden verse perseguidos por la duda. Pero lo que Jesús revela en la siguiente historia es una verdad poderosa sobre el corazón humano y sobre el tipo de fe a la que Dios responde, incluso cuando está mezclada con miedo. Imagínese un padre, un hombre sencillo, agotado por tantos intentos fallidos, con los ojos marcados por las noches de insomnio y el corazón desgarrado por la impotencia. Su hijo, poseído por un espíritu maligno, fue arrojado al suelo, echó espuma, rechinó los dientes y quedó rígido como una piedra. La medicina en ese momento no tenía respuestas, los religiosos, ni sombra de solución. Y luego oye hablar de Jesús. Surge en su interior esa chispa que mezcla fe y desesperación. Él corre, gritar, súplica, pero cuando Jesús dice que al que cree todo le es posible, se derrumba. Ya no puede fingir estar completamente seguro. Estalla en uno de los gritos más humanos de la Biblia: creo, ayúdame en mi incredulidad. Esta oración, dicha entre lágrimas, revela el dolor de quien quiere creer, pero carga con la culpa de no poder hacerlo. ¿Cuántas veces has orado así en silencio, no con palabras bonitas, sino con lágrimas, tratando de ocultarle sus dudas a Dios, como si Él no las viera? Pretender tener una fe sólida cuando, por dentro, todo se desmorona. La verdad es que muchos creen que solo pueden acercarse a Dios cuando están espiritualmente íntegros. Pero Jesús responde al padre del niño precisamente cuando le confiesa su fe quebrantada. Esto lo cambia todo, porque muestra que Jesús no espera la perfección. Él espera sinceridad cuando dices: Jesús, quiero creer, pero estoy luchando con la duda. Estás más cerca de Él de lo que crees. Jesús te habla hoy y te dice: no desecho los corazones quebrantados, los transformo. Este pasaje no se trata solo de un milagro físico, se trata de un milagro en el alma, de liberar no solo al niño endemoniado, sino también al padre paralizado por la culpa de no poder creer plenamente. La incredulidad de ese hombre no mantuvo alejado a Jesús. Al contrario, fue el punto de partida de la transformación. Quizás te estés cobrando demasiado, quizás estés cargando con el peso de una fe que, a tus ojos, nunca parece suficiente, pero la fe que mueve montañas no tiene por qué ser grandiosa, solo necesita estar viva, e incluso cuando está herida, Jesús la honra. Si este mensaje te tocó el corazón, comenta ahora: Jesús, creo, sana mis dudas. A veces todo lo que necesitas es exponer tu debilidad ante Dios para que su fuerza se revele. El detalle poderoso de esta historia es que antes del milagro, el padre pasó por una crisis emocional. Gritó, él lloró, confesó debilidad, y solo entonces vio manifiesta la gloria de Dios. Esto nos enseña algo profundo. El milagro no llega porque ocultamos nuestro dolor. Llega cuando tenemos el coraje de exponerlos. Dios no actúa donde pretendemos. Él actúa donde nosotros somos fieles. La fe no es la ausencia de miedo. Es confiar aunque estés temblando. Se trata de seguir orando incluso sin entender. Es tomar las manos de Jesús mientras el caos grita. Lo que pocos se dan cuenta en este texto es que la curación del niño fue también la curación del padre, porque mientras el hijo convulsionaba, el padre luchaba internamente con el peso de la culpa. Es por mi culpa. ¿No estoy orando correctamente? Dios está en silencio porque mi fe es demasiado pequeña. ¿Cuántas veces te has hecho estas preguntas? La buena noticia es que la respuesta de Jesús no depende de la perfección de tu fe, depende de la presencia de tu corazón.
A Jesús no le impresionan los discursos fuertes, se mueve a través de corazones que se entregan. Si alguna vez te has sentido demasiado pequeño para recibir algo de Dios, escribe en los comentarios: Señor, alcánzame en mi debilidad. Tu sinceridad puede ser la chispa que encienda la esperanza en los corazones de aquellos que están a punto de darse por vencidos. Este pasaje es una revolución silenciosa contra la cultura del desempeño espiritual, contra la idea de que Dios solo actúa cuando somos lo suficientemente buenos. Es un recordatorio viviente de que Jesús está más cerca de estar roto que de ser perfecto, más cerca de lo real que de lo perfecto. Y quizás esta sea tu mayor liberación hoy, saber que no necesitas fingir nada ante Dios. Puedes decir, como aquel padre: ayúdame en mi incredulidad, y eso será suficiente. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque hay una ansiedad silenciosa que nos roba la paz cada día, preocuparnos por el mañana. Y lo que Jesús enseñó sobre esto es una verdad que desarma toda inquietud y restaura la confianza más profunda que el corazón pueda experimentar. Hubo un silencio cargado en esa multitud. Jesús habló y cada palabra parecía traspasar el corazón de quienes escuchaban, como revelando pensamientos que nadie tenía el coraje de decir en voz alta. No suavizó su discurso, fue directo al grano. No os preocupéis por el mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día es suficiente para su propio mal. Mateo 6:34. Esas palabras no fueron solo un consejo, fueron una invitación a vivir de una manera completamente diferente al mundo. Un llamado a la fe que confía sin reservas. Un llamado que Jesús te hace hoy. Preocuparse por el mañana es una de las prisiones del alma más disfrazadas, porque ella no grita, ella susurra. Susurra cuando intentas dormir y tu corazón no se calma. Cuando te despiertas y lo primero que sientes es ese peso en el pecho, como si algo estuviera a punto de salir mal, es el tipo de angustia que paraliza, que te impide vivir el presente, porque tu mente está atrapada en el futuro. Y aunque todavía no haya pasado nada malo, la ansiedad ya ha consumido tu paz. Esto no es solo psicológico, es espiritual, porque la raíz de la preocupación excesiva es el intento de controlar lo que no está en tus manos. Jesús sabía esto. Por eso no dijo simplemente deja de preocuparte. Señaló el camino. Mirad las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Mateo 6:26. Esta pregunta no era retórica. Fue un enfrentamiento amoroso. Jesús no estaba hablando solo de pájaros. Estaba revelando el corazón del Padre. Un corazón que ve lo que proporciona. Eso sostiene y está presente en cada detalle, incluso en aquello por lo que olvidas orar. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si realmente confiaras en esto? Si tu fe no fuera solo teórica, sino práctica, si en lugar de perder el sueño pensando en lo que podría salir mal mañana, eligieras entregarle a Dios todo lo que te preocupa hoy. Jesús está diciendo, no fuiste creado para llevar el futuro, fuiste llamado a vivir en el ahora conmigo. Y ese conmigo lo cambia todo, porque cuando sabes quién camina a tu lado, el camino deja de parecer tan aterrador. Si esta palabra habló directamente a tu corazón, escribe ahora en los comentarios, Jesús, enséñame a confiar hoy. Su testimonio de rendición puede ser exactamente lo que alguien necesita leer para volver a respirar tranquilo. La ansiedad por el mañana nace a menudo de una ilusión peligrosa, que estás solo en el viaje, que todo depende de tu desempeño, de tu planificación, de tu fuerza. Pero ¿y si te dijera que el mayor error que cometes es creer que necesitas tener todo bajo control para que la vida funcione? Jesús deconstruye esta idea. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo 6:33. La prioridad está en el lugar equivocado. Tu paz no depende de la agenda perfecta, depende de una conexión profunda con alguien que nunca te abandona. A veces estás tan preocupado por asegurar el mañana que te olvidas de darte cuenta de lo que Dios ya está haciendo hoy. Hay provisiones que no veis porque tenéis la vista demasiado fija en lo que aún no ha llegado. Hay respuestas que se construyen en silencio mientras insistes en gritar pidiendo control. Pero la fe, la verdadera fe, es confiar en el silencio, es caminar incluso sin ver el final del camino, es respirar profundamente y decir, Señor, no sé qué va a pasar, pero sé que estás aquí. Si hoy estás luchando contra el miedo de lo que te espera, declara en los comentarios, Jesús, descanso en ti. Esta sencilla frase podría ser el primer paso hacia el milagro de paz interior que buscas. Quizás creciste escuchando que si no corres, no tendrás nada, que si no te preocupas, serás un irresponsable. Pero el reino de Dios opera según otra lógica. No es tu esfuerzo lo que lo garantiza, es tu confianza. No es tu inquietud lo que atrae la bendición, es tu entrega. Jesús te habla y te dice, yo me ocupo de los detalles invisibles, puedes descansar. La ansiedad quiere convencerte de que estás en peligro. La fe te recuerda que estás en manos de aquel que nunca falla. Y este recuerdo es en sí mismo un bálsamo, una liberación. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque al contrario de lo que muchos piensan, vivir por fe no es vivir negando los problemas, es vivir en la certeza de una presencia, y esta presencia te sostiene, incluso cuando todo parece desmoronarse. Estabas solo, no en persona porque había guardias cerca, no con palabras, porque hasta entonces tal vez quedaría papel y tinta, pero solo en el alma. Pablo, el gran apóstol, el hombre que predicó con valentía, que curó a los enfermos, que enfrentó a las multitudes con el nombre de Jesús en los labios, se encontró ahora en una celda fría y olvidada, abandonado por muchos de su pueblo, silenciado por la injusticia, detenido por predicar la verdad. No es difícil imaginar el peso de ese momento, la angustia de alguien que ya ha hecho tanto por amor al reino y ahora se encuentra rodeado solo por la oscuridad de los muros y el eco de sus propias dudas, y es en este contexto que escribe, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. 2 Timoteo 4:17. Es como si dijera, todos me han dejado, pero Jesús no. Hay una soledad que no es física, es el que te atrapa incluso entre la multitud. Cuando todos parecen demasiado ocupados para darse cuenta de lo que te hace daño, cuando ni siquiera los más cercanos a ti pueden localizarte, cuando el dolor se convierte en un cuarto oscuro y la fe parece un hilo casi invisible. Y es en este lugar donde la presencia de Jesús se revela con más fuerza, porque Él no necesita puertas abiertas para entrar. No depende de aplausos ni de invitaciones formales. Él entra donde nadie más entra. Se queda cuando todos se van. Te sostiene cuando crees que te vas a desmoronar. Jesús te habla, y lo que Él dice hoy es, estoy de tu lado incluso cuando nadie más lo está. Si este mensaje te encontró en un momento de silencio, comenta ahora, Jesús, no me dejes solo. Tu clamor escrito puede ser el puente de fe que alguien necesita para encontrar esperanza. Pablo no romantiza su dolor, no dice que fue fácil, dice que fue real, que todos lo abandonaron. Pero también revela un secreto. Fue en este abandono donde descubrió la fuerza que proviene de la presencia de Jesús. Esta es la diferencia entre estar solo y estar con Él, porque la soledad sin fe consume. Pero la soledad con la fe transforma. Hay un tipo de desierto que no te debilita, te madura. Hay una prisión que no te paraliza, te profundiza. Pablo entendió esto. Y tú también puedes entenderlo. Porque lo que parece la ausencia de todo, puede ser en realidad el comienzo de la revelación de que Jesús lo es todo. A veces esperas que alguien te ayude,
Deja que esa persona envíe un mensaje, que ese amigo te llame, que la presencia humana llene la ausencia emocional. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta espera frustrada es la forma en que Dios te enseña a esperar en Él? Es posible que se haya permitido el abandono para que puedas saber dónde está el verdadero refugio, porque la gente fracasa, pero Jesús permanece, y no solo permanece, se fortalece, convierte la celda en un altar, dolor en el testimonio, la lágrima en la semilla. Jesús te habla y te dice, yo soy la compañía que sana, yo soy la presencia que restaura. Si sientes que has llegado a tu límite, declara en los comentarios, Jesús, fortalece mi alma. No subestimes el poder que tienen estas palabras. Pueden ser una oración viva, un grito del alma que toca el cielo. Paulo no salió ileso de sus heridas, pero salió más fuerte, porque descubrió que cuando todo falla, la presencia de Jesús nunca falla. Le escribe a Timoteo no como una persona derrotada, sino como alguien que ha superado el peor dolor, el de sentirse invisible. Y tal vez eso es lo que necesitas escuchar ahora mismo. Que Dios te vea, que Dios te conozca, que Dios no te olvide. Es posible que la soledad haya gritado, pero el cielo susurra, no estás solo, yo estoy aquí, siempre lo he estado. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Es en los días de mayor silencio, cuando Dios habla más fuerte, simplemente no con ruido, habla con presencia, y la presencia lo cambia todo. Caminó por el desierto, huyendo no solo del faraón, sino de sí mismo. Moisés, criado en el lujo de Egipto, ahora era un exiliado, un hombre sin rumbo, sin identidad. Alguien que cargaba con un pasado dividido entre dos mundos, hebreo de nacimiento, egipcio de crianza, y ahora, pastor de ovejas en tierra seca, olvidado hasta por la esperanza. Todo a su alrededor gritaba silencio, hasta que una zarza ardiente comenzó a arder, pero no se consumió. Y de esa llama sobrenatural surgió la voz que cambiaría para siempre el curso de la historia. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. La promesa de dirección nació en medio de la confusión. La misión se reveló en el reino de la duda. ¿Con qué frecuencia te sientes como Moisés, perdido en tu propio viaje, rodeado de incertidumbre, tratando de entender si el camino que estás tomando es realmente el correcto? A veces la vida se siente como un laberinto emocional. Te despiertas con esa sensación de que falta algo, pero no sabes exactamente qué. Y cuando reza, el cielo parece mudo. Pero ¿y si les dijera que es precisamente en medio de este vacío donde Dios se revela? Porque Jesús te habla, y no solo con palabras, sino con presencia. Él no espera a que estés listo. Él los encuentra en medio de vuestro desierto para deciros, yo soy quien os guía. Si estás esperando dirección, escribe en los comentarios, Jesús, guía mis pasos. Tu comentario podría ser la respuesta que alguien más también está buscando. Moisés estaba lleno de inseguridades. ¿Quién soy yo para liberar a Israel?, pregunta. Y Dios no responde ensalzando las cualidades de Moisés, simplemente dice, estaré contigo. Esta respuesta lo cambia todo. Porque la confianza no tiene por qué estar en quién eres, sino en con quién estás. Lo que paraliza no es el miedo al camino, sino el miedo a caminar solo. Y Dios lo sabía. Por eso, antes incluso de dar detalles de la misión, dio certezas a la empresa. Quizás esta sea la respuesta que necesitas hoy. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de tener la presencia adecuada a tu lado. El gran giro de esta historia es que Moisés, el hombre que pensaba que no podía hablar, se convirtió en el portavoz de Dios ante el imperio más grande de la época. No porque fuera capaz, sino porque fue llamado. Y cuando Dios llama, Él da poder. Cuando envía, acompaña. Y cuando guía, garantiza el destino. Entonces, aunque ahora todo parece incierto, aunque las señales no son claras y el camino parece cubierto de niebla,
hay una voz que no se calla: yo estaré contigo. Esta promesa no depende de tu desempeño, sino de la lealtad de quienes la hicieron, y Él no falla. Si te sientes perdido, escribe: Jesús, en ti confío. A veces esta simple afirmación es el paso que falta para activar el cielo hacia ti. Ya sabes, la zarza ardiente todavía arde, no literalmente, sino espiritualmente. El monte está en momentos en los que sientes que algo inexplicable te llama, en mensajes como este, en oraciones que tocan una herida que ni siquiera sabías que aún estaba abierta. Es Jesús hablándote y diciendo: no necesitas saberlo todo, solo necesitas seguirme. Moisés tuvo miedo, dudó, pero él fue, porque la fe no elimina la duda. Decides seguir adelante a pesar de ella. Y esa es la clave para salir del estancamiento. No es encontrar el mapa completo, es dar el siguiente paso creyendo que Dios iluminará el camino. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. La guía de Dios a menudo comienza en el punto en el que te sientes más perdido. Es allí, en vuestra confusión, que la claridad divina desciende como fuego, no como un rayo destructivo, sino como una llama que no consume, solo transforma. Jesús te habla no solo para consolarte, sino para movilizarte, porque hay un llamado en tu vida y la voz que te invita es la misma que promete: yo estaré contigo. Y cuando Él está allí, hasta el desierto se convierte en camino. La oscuridad parecía más espesa esa noche. El miedo no procedía de amenazas visibles, sino de la agitación dentro del cofre. David miró hacia el cielo estrellado, rodeado por el silencio del desierto, pero dentro de él había un grito que resonaba como un trueno: ¿cuándo volveré a tener paz? ¿Cuándo dejará de correr mi mente? Era un guerrero, un rey ungido, un poeta y, sin embargo, luchaba contra el insomnio causado por sus preocupaciones. Y luego, entre una batalla interna y otra, escribe algo que se extiende a lo largo de los siglos: en paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. Salmo 4:8. Un verso corto, pero que conlleva una promesa que aún hoy tiene el poder de silenciar las tormentas. ¿Alguna vez te has acostado con el cuerpo cansado, pero la mente todavía en guerra? Ojos cerrados, pero pensamientos acelerados, como si tu cama se convirtiera en un campo de batalla. El corazón se acelera, el estómago se oprime, la cabeza reproduce escenas del día como una película interminable, y ninguna escena brinda alivio. Es como si el mundo no supiera parar, ni siquiera dentro de ti. Es en este lugar exacto donde Jesús os habla. No llega con exigencias, sino con consuelo. No requiere silencio mental, ofrece descanso para el alma, porque el verdadero sueño reparador no proviene de una mente agotada que se queda en blanco, sino de un espíritu que descansa en la certeza de estar a salvo en los brazos de Dios. Si necesitas esta paz para dormir, escribe en los comentarios: Jesús, calma mi mente. Tu comentario podría ser el primer paso hacia el descanso que tanto necesitas. ¿Qué te mantiene despierto por la noche? Tal vez sea preocupación por el futuro, culpa por algo del pasado, o simplemente un sentimiento constante de que nunca eres suficiente. Pero, ¿y si te dijera que lo que te enseñaron sobre la ansiedad está incompleto? Porque el mundo dice: respira hondo, piensa en positivo, bebe un té, escucha audios relajantes. Pero nada de esto toca el lugar más profundo donde vive la ansiedad, el alma. Y aquí es donde Jesús quiere entrar, porque solo Él tiene autoridad para decir: yo os doy la paz, no como la da el mundo. Es una paz que trasciende el entendimiento, una que no depende de circunstancias favorables, sino de una presencia constante. David no encontró esta paz porque resolvió sus problemas. La encontró porque entregó el control. No tenía ninguna garantía de que todo saldría bien al día siguiente, pero estaba seguro. El Señor estaba con él esa noche. Esto lo cambia todo.
porque la verdadera paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. A veces no necesitas más respuestas, necesita más rendición, poner mi cabeza en la almohada y decir, Señor, cuida lo que ya no puedo controlar. Esto es fe, esto es descanso, esta es vida transformada por su presencia. Si este mensaje tocó tu corazón, declara, confío en Jesús, en los comentarios. Tu confianza puede ser un testimonio silencioso que despierte la fe en otra vida. Ahora respira profundamente, no como técnica de meditación, sino como acto de fe. Cierra los ojos e imagina a Jesús entrando en la habitación donde estás. No necesita encender la luz para calmarte. Su sola presencia disipa el miedo. Él se sienta a tu lado, como lo hizo con los discípulos en medio de la tormenta, y te dice, no temáis, yo estoy aquí. No es necesaria ninguna justificación adicional. No hay listas de tareas inconclusas que Él exigirá. Solo una invitación, venid a mí, y yo os haré descansar. Esta promesa es real, esta paz es posible, este resto es por ahora, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Ese día empezó como cualquier otro. El sol brillaba alto, la gente seguía con sus rutinas y el movimiento en las calles de Jope fluía con normalidad. Pero en el corazón de Jonás había confusión, una inquietud que no podía silenciar. Había recibido instrucciones claras de Dios. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella. Pero en lugar de eso, Jonás se levantó y salió corriendo. Huid de la presencia del Señor, huye de la llamada, evita el miedo a cometer errores. Porque a veces la obediencia no es difícil por falta de fe, sino por el peso de la responsabilidad. Y Jonás sintió que ese peso le aplastaba el pecho. No huyó porque odiara a Dios. Huí porque tenía miedo de fallar en su nombre. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos eso también? Recibimos dirección, un llamado, una convicción en nuestro corazón, pero dudamos, nos retrasamos. Nosotros saboteamos por miedo, miedo a no estar a la altura, miedo a decepcionar, miedo a intentarlo y no lograrlo. La mente dice, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si Dios me pide algo que no puedo sostener? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? Aquí es donde el miedo se disfraza de prudencia. Ese escape parece sabiduría, ese silencio se convierte en un escudo. Y al igual que Jonás, nos escondemos, no dentro de un barco, sino dentro de excusas, dentro de ocupaciones, dentro de muros que parecen seguros, pero dentro nos estamos ahogando. Jonás se embarca hacia Tarsis, lejos de Nínive, y en el mar se levanta una tormenta, pero el caos externo no fue el verdadero problema. La verdadera tormenta estaba dentro de él. El miedo a fracasar es cruel porque paraliza lo que Dios ya ha dicho que funcionará. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Incluso cuando Jonás huyó, Dios no se alejó. Él lo siguió, no con ira, sino con gracia. No con castigo, sino con corrección. La tormenta no fue un castigo, fue un rescate. Porque el amor de Dios es tan profundo que prefiere enfrentarnos con olas antes que dejarnos hundirnos lejos de nuestro propósito. Esto lo cambia todo. Si alguna vez has intentado huir por miedo a equivocarte, comenta ahora, Dios, búscame de nuevo. Porque tu comentario podría ser el comienzo de un regreso, no de una caída. Podría ser el ancla que el corazón de alguien necesita para dejar de acelerarse. En el vientre del pez, Jonás ora, no con palabras ensayadas, pero con dolor, quebrantamiento, entrega. Y allí, en esa oscuridad, descubre algo que muchos pasan la vida sin comprender, que Dios no espera de nosotros perfección, sino voluntad, que cometer errores no nos descalifica de nuestro propósito, pero nos revela que el éxito espiritual comienza con la obediencia, no con el desempeño. Jonás fue vomitado al borde de la obediencia, y esta vez lo hizo, no porque se sintiera preparado, sino porque entendió que cuando Dios llama, también sostiene.
Esa es la buena noticia. No es necesario ser valiente para obedecer. Hay que estar dispuesto a confiar incluso cuando se tiene miedo. ¿Sabes lo que esto revela? Que no seguir es diferente de no intentarlo. Y Jesús te habla en este punto exacto de tu camino. Él te dice, conozco tu miedo, conozco tus dudas, pero sigo llamándote. Porque el mayor fracaso es no intentarlo y equivocarse. Es dejar que el miedo hable más fuerte que la voz de Dios. La dirección de Dios es siempre mayor que la inseguridad humana, y su gracia es más insistente que tu huida. Si este mensaje te habló directamente, escribe en los comentarios, yo digo que sí, aunque tengo miedo. Tú sí puede hacer eco donde muchos todavía guardan silencio. Y podría ser el sí que alguien necesitaba leer para no darse por vencido. Ahora, respira profundamente. No para convencerte de que todo está bien, sino para recordar que no estás solo. Dios no se ofende por vuestras dudas. Él responde pacientemente, Él responde con nuevos caminos, Él responde con misericordias que son nuevas cada mañana. ¿Y sabes qué más? Dios ni siquiera desperdicia tu escape. Él convierte tu camino desviado en testimonio. Utiliza tu error como puente hacia otros nuevos comienzos. Él muestra que incluso la dirección equivocada puede convertirse en el camino correcto cuando vuelves tu corazón hacia Él. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Era mediodía y el sol golpeaba cada grano de arena en el camino entre Galilea y Sicar. Los pies cubiertos de polvo, la garganta seca, el corazón lleno de un peso que ya no se medía en dolor, sino en vergüenza. Caminaba con la mirada baja, como si llevara no solo el cántaro, sino el recuerdo de todas las miradas que la juzgaban. La mujer samaritana no era desconocida en la ciudad, pero deseaba fervientemente serlo. Ella era la esposa de los 5 maridos y del 6º hombre que no era suyo. Ella era la que prefería ir a buscar agua al mediodía, bajo el sol abrasador, solo para evitar el desprecio de los demás. Pero ese día, algo inusual la esperaba en el pozo de Jacob, un hombre judío, un rabino, y él no se alejó, él no la condenó, él no apartó la mirada, él le habló a ella. Jesús sabía exactamente quién era ella, él sabía todo lo que ella había hecho, y sin embargo, ofreció algo que nunca nadie se había atrevido a ofrecerle a esa mujer: dignidad, vida, agua viva, un nuevo comienzo. Y luego, como una herida que se abre para ser curada, escucha: el que beba el agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Juan 4:14. Y aquí está la conclusión. No solo tenía sed de agua, tenía sed de ser vista sin ser rechazada, ser amado sin ser utilizado, ser recordada por algo más que sus errores. Como muchos hoy que viven prisioneros de la vergüenza, atrapado en un pasado que parece gritar más fuerte que cualquier promesa de Dios. Y tal vez sea así contigo. Quizás has evitado lugares, personas, incluso oraciones, porque crees que has ido demasiado lejos, que ya ha fracasado demasiado. Eso no merece empezar de nuevo. Pero, ¿y si te dijera que lo que Jesús te ofrece hoy es precisamente la oportunidad de ser rehecho? La mujer samaritana no fue ignorada ni por un segundo. Jesús cruzó todas las barreras culturales, religiosas y morales para encontrarla allí, en el punto exacto donde se sentía más invisible. Y eso es lo que Él sigue haciendo: cruzar desiertos para encontrar corazones sedientos, marcados, olvidados. Pero no para Él. Si esta palabra te llega, escribe en los comentarios: Jesús me ve incluso cuando nadie más lo hace. Quizás alguien esté leyendo ahora mismo para saber si todavía hay esperanza, y su declaración podría ser la respuesta. La mujer que llegó escondida, avergonzada, volvió corriendo a la ciudad. La vergüenza dio paso al coraje, la culpa dio paso a la misión. Se convirtió en la primera evangelista de la ciudad, y eso lo cambia todo. Porque lo que hoy te avergüenza podría ser exactamente lo que Dios usará mañana para sanar otras vidas. Jesús no desperdicia tu dolor, no cancela tus errores. Él los transforma, Él los redime
Los integra en su historia de una manera tan poderosa que incluso lo que te avergonzó comienza a testificar a favor de tu fe. Pero aquí viene el momento más impresionante de esta historia. Jesús no pidió nada a cambio. Él simplemente dijo: si supieras quién te pide agua, pedirías y Él te la daría. Esto sigue siendo cierto. Él no espera a que te limpies antes de venir. Él los purifica en el encuentro. Él no espera que tengas las respuestas. Él es la respuesta. Él no exige perfección, ofrece restauración. Y todo comienza con un paso de entrega. Si este mensaje te habló de manera profunda, comenta: quiero esta agua viva. Esta podría ser la manera de decirle a Jesús: todavía tengo sed, pero ahora sé dónde beber. No importa cuántas marcas del pasado queden todavía en tu historia. Jesús te habla. Habla en el lenguaje de la gracia, de la recepción. Desde el nuevo comienzo, habla tan suavemente que no te sientes acusado, sino curado. Y tal vez eso sea exactamente lo que necesitas ahora. No un lugar nuevo, sino una nueva apariencia. La mirada de Cristo que te ve sin filtro, quien te llama por tu nombre. Eso te separa no por lo que hiciste, sino por lo que Él planeó para ti. Y aquí hay algo que pocos saben. A veces Dios permite que pasemos por la vergüenza solo para que comprendamos el valor de la misericordia, porque quien ha sido profundamente perdonado, ama profundamente, y quien encontró a Jesús en el fondo, nunca más mira a los demás con superioridad. Así que ahora cierra los ojos, respira hondo. Déjate ver, dejarte ver como lo fue esa mujer. Imagina a Jesús sentado al borde de tu pozo, esperándote, con la misma voz que decía: el agua que yo doy sacia para siempre. Él no ha cambiado. Continúa hablando con aquellos que el mundo cancela. Continúa revelándose a aquellos que otros ignoran. Y Él está aquí ahora, esperando que usted responda. Había una deuda. Había desesperación, hubo silencio y ninguna ayuda. Estaban solo ella y los niños, viuda, sin recursos, sin apoyo, ninguna solución. Lo único que quedó fue un poco de aceite y mucho miedo. Y ahora los acreedores venían, no para quedarse con los bienes, porque ya no quedaban, sino para llevarse a los niños como pago. Imagínese el dolor de mirar a sus hijos y saber que no tiene forma de protegerlos. Imagínese la desesperación de enfrentar la responsabilidad de un hogar y sentir que ha fracasado. Ella no vio salida, solo vi pérdida, pero tuvo el coraje de buscar al profeta Eliseo. Ella no persiguió el oro, no pidió tesoros, ella solo le contó su dolor. Y fue en ese momento, en ese punto más bajo de su existencia, que comenzó la intervención de Dios. ¿Qué tienes en casa?, preguntó el profeta, y ella respondió: tu sierva no tiene nada, excepto un poco de aceite. Los Reyes 4:2. La pregunta parece simple, pero conlleva un profundo principio espiritual. Dios no comienza a partir de lo que has perdido. Comienza con lo que todavía tienes, porque mientras tú miras la escasez, Él mira la semilla. Tú ves lo pequeño, Él ve el punto de partida. Y el aceite de oliva, en la Biblia, siempre ha sido símbolo de la presencia, de la unción, del Espíritu. Lo que quedó en esa casa fue suficiente para atraer el cielo. El aceite era poco ante sus ojos, pero era todo lo que Dios necesitaba para lograr lo imposible. Y así, Eliseo instruye: ve y pide prestadas vasijas, muchas y no pocas. La provisión estaba condicionada a la fe. Cuantos más buques, más petróleo. Y ahora, aquí hay una verdad que puede cambiar todo lo que crees sobre la carencia y la escasez. A menudo, el milagro no está en lo que aún no has recibido, sino en lo que aún no te has dado cuenta de que ya tienes. Quizás el petróleo de tu vida hoy esté escondido en una habilidad olvidada, un regalo asfixiado, una fe dormida. Quizás estés rodeado de nadas, pero Jesús te habla y ve lo que nadie más ve. Él ve el potencial escondido detrás de la escena de tu dolor, porque la desesperación de esa viuda no impidió el milagro.
Fue el escenario perfecto para la manifestación de la gracia. Si sientes que esta palabra te sacude por dentro, escribe en los comentarios: Dios, abre mis ojos al aceite que aún me queda. Porque a veces lo único que necesitamos no es más. Es claridad, es fe, es acción. Ahora imagina la escena. Ella va tocando puertas, pidiendo contenedores. La gente tal vez no entienda, tal vez juzgue, tal vez se ría, pero ella obedece. Y mientras vierte, el aceite no se detiene. Un fluir sobrenatural, continuo, silencioso, pero transformador. Y hay algo de lo que pocos se dan cuenta. El petróleo solo dejó de multiplicarse cuando se acabaron los contenedores. No fue Dios quien limitó la provisión, fueron los límites humanos los que determinaron hasta dónde podía llegar el milagro. Esto nos hace preguntarnos: ¿cuántas bendiciones esperan que nuestra fe se mueva primero? ¿Cuántas veces Dios quiere hacer más, pero nosotros ofrecemos menos? Aquella mujer no solo salvó a sus hijos de la esclavitud, se convirtió en testimonio vivo de que la fidelidad de Dios llega hasta los rincones más insospechados de nuestra historia. Y ese mismo Dios sigue preguntando: ¿qué tienes en casa? Quizás hogar hoy sea tu interior. Y Él está diciendo: todavía tienes aceite, todavía tienes unción, todavía tienes algo precioso que el mundo no puede ver, pero que el cielo reconoce. Si este mensaje te tocó el alma de manera especial, declara en los comentarios: mi aceite será suficiente para el milagro. Porque vuestra fe, incluso cansada, incluso pequeña, todavía es suficiente para abrir las ventanas del cielo. Y aquí viene la parte más impactante. El petróleo no se multiplicó mientras estuvo quieto, solo se multiplicó cuando se vertió. En otras palabras, Dios actúa mientras tú te mueves. No es el estancamiento lo que atrae el milagro, es la obediencia. Es el coraje de levantarse incluso sin entender, actuar incluso sin ver, confiar incluso sin sentirlo. Porque la fe que no mueve paraliza la provisión. Respira hondo ahora, cierra los ojos por un segundo e imagina a Jesús preguntándote: ¿qué queda en ti? Quizás tu respuesta sea: Señor, solo quedan lágrimas. Pero es con estas lágrimas que regará una nueva estación. O tal vez digas: solo quedan fragmentos. Pero son los fragmentos que Él utiliza para reconstruir historias de esperanza. Con Dios, nada es demasiado pequeño para empezar, porque donde el hombre ve el final, Jesús ve el punto de partida. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo. Lo que te queda es exactamente lo que Dios usará. Caín miró al suelo con el corazón inflamado, pero no era tristeza, era un tipo de dolor que se convertía en veneno. La comparación. Vio a su hermano Abel siendo aceptado por Dios, y lo consumió por dentro. El problema no era Abel, el problema fue el espejo que la obediencia de Abel colocó ante Caín, una reflexión que mostraba lo que él mismo no quería ver. El vacío de un corazón que lo hizo por obligación, no por fe. El sacrificio de Caín fue aparentemente correcto, pero espiritualmente seco. Fue desempeño, no entrega, apariencia, no esencia. Y el rechazo que sintió no fue solo divino, fue personal. Se sintió más pequeño, se sintió invisible, se sentía como un fracaso. Y en lugar de buscar restauración, dejó que la envidia dominara. Fue en ese momento que Dios le habló, y este discurso resuena hasta el día de hoy. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:6. Esta es la voz de un padre que confronta con amor. Dios no lo castigó de inmediato, Dios le advirtió, porque antes de cometer un pecado siempre se alimenta en el alma. El dolor de Caín es el mismo que muchos cargan hoy. No hablamos de asesinato, sino de la muerte lenta que la comparación provoca en el corazón. Miras la vida de otras personas y lo que antes era gratitud se convierte en frustración. Lo que era propósito se convierte en competencia. La comparación es una trampa emocional y espiritual.
Ella dice, solo vales algo si eres mejor que los demás. Pero Jesús te habla. Tú lo vales porque fuiste creado a su imagen y eso es suficiente. Tienes un camino único, un tiempo único, una vocación única. Cuando te comparas, pasas por alto la singularidad de lo que Dios está haciendo en ti. Si esta palabra está despertando algo en tu interior, comenta ahora. Jesús, sana mi corazón de la comparación. A veces, la herida que más nos frena no proviene de los demás, sino de nuestra propia forma de vernos a nosotros mismos. Caín podría haber empezado de nuevo. Dios abrió esa puerta, pero prefirió albergar resentimiento. Y así fue derrotado por lo que debería haber ganado. Dios había dicho, si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta y su deseo estará sobre ti, pero debes gobernar sobre él. Génesis 4:7. Este versículo revela que la batalla más dura no es contra los demás, sino contra lo que surge dentro de nosotros. Y el antídoto contra este veneno es la fe en acción. Es ver quién eres a los ojos del cielo, y no en la ventana comparativa de las redes sociales, la familia, la iglesia, el mundo. ¿Sabes qué es más profundo? Es darse cuenta de que Caín no mató a Abel solo porque estaba celoso. Lo mató porque no podía soportar la luz que había en él. La comparación te hace matar las relaciones, asfixia las amistades, los matrimonios, los ministerios, porque cuando no soportas la bendición de otra persona, es señal de que has perdido de vista la fidelidad de Dios hacia ti. Y he aquí un secreto espiritual que casi nadie te cuenta. Si no puedes celebrar la victoria de otra persona, tal vez estés tan concentrado en lo que te falta que has olvidado lo que ya tienes. Si esta verdad te habló, escribe aquí en los comentarios. Elijo liberarme de la comparación. Jesús es suficiente para mí. Tu comentario podría ser exactamente lo que alguien necesita leer para sentirse menos solo en esta lucha silenciosa. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver todo. Cuando dejas de compararte, empiezas a vivir. Vive de verdad. La comparación paraliza. La identidad en Cristo te hace libre. Dejas de intentar demostrar algo a los demás y empiezas a caminar al paso con gracia. Y aquí está el punto de inflexión. Caín eligió ser definido por el orgullo herido, pero puedes elegir ser definido por la voz que dice, tú eres mi hijo amado. Y esta identidad es inquebrantable. Cierra los ojos ahora e imagina a Jesús mirándote a los ojos y diciendo, no tienes que parecerte a nadie más. Te hice único. Te formé con intención. Te aparté con un propósito. Respira profundamente y permítete aceptar esta verdad. Tu viaje no es una carrera, es un proceso, y Dios está presente en cada etapa. El cielo no os compara, os reconoce, y eso lo cambia todo. Jeremías era apenas un adolescente cuando escuchó la voz que dividiría su vida en un antes y un después. No era una voz cualquiera, era la voz de Dios, y ella dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieras del vientre, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Pero al oír esto, el corazón de Jeremías no se llenó inmediatamente de orgullo o entusiasmo. Estaba lleno de miedo. Se miró a sí mismo y vio simplemente a un joven corriente, sin capacidad, sin credenciales, sin voz. Ah, Señor Dios, he aquí no puedo hablar, porque todavía soy un niño. Jeremías 1:6. Pero Dios no estaba interesado en la edad de Jeremías. No lo eligió por su madurez o su elocuencia. Dios lo eligió a propósito. Y ahí, frente a ese llamado que parecía demasiado grande para quienes se sentían demasiado pequeños, nació una de las mayores revelaciones sobre el valor de la existencia. No eres un accidente. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que tu vida no tiene rumbo, que simplemente estás sobreviviendo, repitiendo los mismos días sin saber si realmente hay un propósito? Esta sensación de estar a la deriva
es uno de los dolores más paralizantes del alma, porque cuando no sabes por qué existes, cualquier obstáculo parece el fin. Pero Jesús te habla: fuiste soñado por Dios antes de que existiera el tiempo. Eso no es un eslogan, es el destino. Eres la respuesta a algo que solo se puede hacer a través de ti. Y aquí hay algo que quizás nunca hayas escuchado tan claramente. Dios no improvisa con tu vida. Él no te puso en este mundo esperando a ver qué pasa. Lo ha visto todo, ya escrito, ya separados. La cuestión no es si existe un propósito. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo y dar el primer paso. Si esta palabra te está despertando por dentro, comenta ahora: Jesús, revélame tu propósito. Porque hay personas que se pasan la vida entera persiguiendo sueños que ni siquiera son los suyos, simplemente porque nunca descubrieron el motivo por el que fueron creados. Jeremías tenía todas las razones humanas para decir no, pero Dios no le dio espacio para esconderse detrás de excusas. Él respondió con autoridad: no digas, soy un niño, porque irás a todo aquel a quien yo te envíe y dirás todo lo que te mando. Jeremías 1:7. Esta respuesta rompe todos los argumentos de autosabotaje. Dios no busca a los más preparados. Él da poder a aquellos a quienes llama. Cuando dices, no puedo, Dios dice, estoy contigo. Y eso es suficiente. La cuestión no es qué tan preparado te sientes, sino cuánto estás dispuesto a confiar. Y aquí viene un giro que podría cambiarlo todo. El diablo no solo intenta convencerte de que Dios no existe, intenta convencerte de que eres irrelevante, porque si te hace creer eso pararás, te congelas. Y una vida paralizada es un testimonio silenciado. Pero cuando os levantáis con la certeza de que habéis sido llamados, incluso sin verlo todo, incluso sin comprenderlo todo, os hacéis peligrosos para el infierno, porque ahora caminas en fe. Y donde hay fe, lo imposible se convierte en escenario de lo sobrenatural. Si este mensaje toca algo muy profundo dentro de ti, escribe en los comentarios: no soy un error, soy un llamado. Tu comentario podría ser una llave que libere a alguien más de la prisión de la insignificancia. Cierra los ojos por un momento e imagina a Dios diciéndote ahora: antes que el mundo te viera, ya te amaba. Antes de que existieras, ya te quería. Naciste porque yo te quería. Respira esto, siéntelo, recibe esto. Porque cuando comprendes que no fuiste creado por casualidad, comienzas a vivir con un propósito. Y vivir con un propósito es vivir con ligereza. El peso de la comparación cae. La desesperación por la aprobación desaparece. Porque ahora lo sabes. Quien te aprobó primero fue el Creador. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. El silencio en esa casa era pesado. No porque no hubiera palabras, sino porque las palabras ya no tenían sentido. El Hijo había regresado, sí, pero la alegría que se esperaba quedó sofocada por una herida que pocos ven: vivir atrapados en el desempeño religioso. El hermano mayor del hijo pródigo no estaba en el barro, no tenía hambre, no había gastado su herencia, pero su corazón estaba tan lejos de su padre como su hermano, que se había ido. Estaba en casa, pero no se sentía un hijo. Trabajaba todos los días, obedecía todas las reglas, pero no conocía el corazón de su padre. Y es precisamente en este punto que Jesús os habla. ¿Cuántas veces te has sentido agotado intentando ser lo suficientemente bueno, tratando de hacer todo bien, cumplir con cada deber espiritual, esperando que algún día Dios finalmente te acepte? Tal vez vivas una fe que se parezca más a una maratón de aprobación que a una relación de descanso. Y esta es una prisión emocional en la que vive mucha gente. La creencia de que es necesario conquistar el amor de Dios. Pero lo que Jesús reveló en esta historia lo cambia todo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15:31. Esto no es solo una frase dulce, es una ruptura con la lógica de la religión basada en el mérito.
Es la declaración de un padre que no quiere trabajadores espirituales, sino hijos que vivan en libertad. Y aquí viene algo que puede confrontar tu forma de ver tu vida con Dios. El esfuerzo que te agota puede ser el mismo que te impide recibir lo que Dios quiere darte. Porque el reino no es una escalera de méritos, es una casa de pertenencia. Y si ya eres un niño, no necesitas demostrar tu valía todos los días. Aquellos que ya han sido aceptados no necesitan martirizarse para hacerse notar. Pero esto solo es posible cuando permites que la gracia deconstruya el sistema de carga que habita en tu mente. Y eso duele, porque vivir por gracia requiere renunciar a la gloria de tener razón, para vivir en la humildad de simplemente ser amado. Si este mensaje te está rompiendo algo en tu interior, comenta: Jesús, acepto ser hijo. Puede ser que este simple acto libere a alguien hoy de la prisión del desempeño. La mayor ilusión de la religiosidad es hacerte pensar que Dios está distante, cuando en realidad es la mentalidad de siervo la que te impide ver que Él siempre ha estado cerca. El hijo mayor estaba a unos pasos de su padre, pero actuaba como si estuviera en otro continente, porque no es la distancia física la que define la separación, es la distancia de la conciencia, y muchos viven una fe que dice Padre Nuestro con los labios, pero viven como huérfanos en la práctica. Trabajan para Dios, sirven a Dios, pero no descansan en Dios. Y Jesús os habla: volved a la mesa, vuelve al abrazo, vuelve a la gracia. Hay una pregunta que llega profundamente al corazón. ¿Estás tratando de impresionar a Dios o simplemente conocerlo? Porque quienes intentan impresionar están ansiosos, agobiados, cansados, pero quien quiere saber descansa, confía, disfruta. El padre de esa parábola ya no quería un sirviente en la casa. Quería un hijo en su corazón. Y eso lo cambia todo. Cambia tu forma de orar. Cambia cómo te ves a ti mismo. Cambia la forma en que maneja los errores. Cambia tu forma de tratar con los demás. Porque quien entiende que fue amado gratuitamente, empieza a amar sin medida. Si este mensaje trajo alivio a tu corazón, di en los comentarios: descanso en la gracia de Dios. Tu testimonio podría ser la respuesta que alguien necesita. Quizás exteriormente parezcas firme, activo y productivo en tu fe, pero por dentro, estar exhausto, sentir que nada es suficiente, ese algo siempre falta, que Dios todavía espera un poquito más de esfuerzo de tu parte. Pero escuchen atentamente, el Evangelio no es una llamada al cansancio, es una invitación al descanso. Jesús no murió para que tú pudieras vivir tratando de ser lo suficientemente bueno. Murió porque tú nunca lo estarías. Y eso no es acusación, es liberación. Porque ahora lo único que tienes que hacer es creer y vivir como alguien que ya es aceptado. Él ya es amado, ya es un hijo, pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. El sonido del llanto de Ana resonó por todo el templo, pero no fue lo suficientemente fuerte como para que los oídos humanos lo entendieran. Las palabras no salieron de su boca, pero su alma gritó. Año tras año, ella subía a Silo, el lugar de culto, con la misma oración, la misma petición, el mismo dolor. Y cada año regresaba a casa con los brazos vacíos. Ana sabía lo que era tener fe, pero también sabía lo que era esperar tanto, hasta el punto de dudar si el cielo todavía estaba escuchando. El silencio de la respuesta dolió más que la ausencia del milagro, porque cuando la oración parece no mover nada, empieza a sacudir todo por dentro. Y es en este espacio, entre la esperanza y la frustración, que Jesús te habla. La Biblia dice en 1 Samuel 1:27, «Por este niño oré, y el Señor me concedió la petición que le pedí». Pero lo que pocas personas se dan cuenta es cuánto tiempo pasa entre el grito de Ana y este momento de celebración. Hay un valle entre la promesa y el cumplimiento, y es en este valle donde muchos pierden la fe, porque nos enfrenta el tiempo de la espera, nos vacía de la ilusión de control.
Nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Alguna vez te has sentido así? Esperando algo de Dios durante tanto tiempo que empezaste a preguntarte si estabas orando mal, estabas soñando demasiado, o peor, si Dios realmente te estuviera escuchando. El dolor del desánimo no proviene del silencio de Dios, proviene de la falsa idea de que si Él no ha respondido, todavía es porque has fallado. Y esta es la mentira que más alimenta el enemigo cuando estás cansado de esperar. Pero hay un poderoso secreto escondido en la historia de Ana. Mientras Dios preparaba el milagro, también estaba preparando el corazón de Ana para algo mayor de lo que esperaba. Ana no solo tuvo un hijo, ella dio a luz a un profeta. Samuel no fue solo una bendición personal, fue una respuesta divina para toda una generación. Y a veces, la razón para esperar no es la falta del amor de Dios, sino la magnitud de lo que Él quiere hacer a través de usted. Si esta palabra ha encontrado un lugar en tu corazón, declara en los comentarios: elijo esperar con fe. Alguien puede necesitar ese coraje tuyo para seguir en pie hoy. Es necesario comprender. La oración no es un botón de emergencia para evitar el sufrimiento. Es el hilo invisible que te conecta con el corazón de Dios, incluso cuando no pasa nada. Ana podría haberse dado por vencida, podría haber dejado de orar, podría haberse conformado, pero ella decidió continuar. Ella llevó su dolor a Dios, no una vez, sino hasta que el dolor se convirtió en rendición. Y eso es lo que lo transforma todo. Cuando dejas de orar solo por una solución y comienzas a orar por compañerismo, cuando tu mayor deseo ya no es dame lo que quiero, sino haz en mí lo que tú quieres. Fue en ese momento que Ana dejó de luchar y comenzó a concebir. Este es el punto de inflexión. El milagro no comienza cuando algo sucede en el exterior, comienza cuando algo se rinde por dentro. Ana salió de ese momento con el rostro transformado. Yo todavía no había quedado embarazada, todavía no vi ningún cambio, pero algo dentro de ella había sido sanado, porque antes de que naciera Samuel, nació una fe madura, y Jesús te habla. Tal vez tú todavía no sea un no, sea solo un todavía. Quizás lo que parece un retraso sea protección. Quizás su silencio te esté enseñando a escuchar más profundamente. Si este mensaje te recordó que Dios todavía está obrando, comenta: mi fe se está preparando. Tu testimonio podría reavivar la esperanza en alguien en este momento. Y aquí viene la parte más sorprendente de esta historia. Dios no solo escuchó a Ana, estaba escribiendo una respuesta que la bendeciría mucho más de lo que imaginaba. Y tal vez eso es lo que te está pasando. Tu espera puede estar generando algo que no será solo tuyo. Quizás estés generando un testimonio que sanará a otros, un ministerio, una historia de fe que resonará más allá de tu vida, porque cuando Jesús te habla, no solo responde a tu dolor, te revela que tu dolor tiene un propósito. Respira profundamente. Permítete sentir este mensaje. Cierra los ojos e imagina a Dios diciéndote ahora: te escuché, incluso cuando parecía que estaba lejos, incluso cuando las lágrimas mojaron la almohada y nadie se dio cuenta, incluso cuando seguiste sirviendo, sonriendo, aguantando en silencio. Él estaba allí, lo es ahora, y continuará, porque el tiempo de la promesa nunca es en vano. El cielo no olvida ningún grito, ninguna semilla de fe cae a la tierra sin producir algo eterno, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver todo. El día empezó como cualquier otro, pero en el interior el caos era ensordecedor. Una mente acelerada es como estar atrapado en un automóvil sin frenos, donde cada pensamiento es una curva peligrosa y cada recuerdo es un obstáculo inesperado. Intentas concentrarte, pero tu cabeza gira en 1000 direcciones. Piensa en lo que necesitas hacer, lo que no hiciste y lo que seguirá saliendo mal. E incluso cuando el cuerpo se detiene, la mente continúa. Insomnio, irritación, cansancio inexplicable. Y por mucho que intentes encontrar alivio, todo parece insuficiente.
¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez te has acostado con los ojos abiertos y el corazón acelerado pidiendo un poco de paz? Ahí es donde Jesús te habla. En Mateo 11, 28, 30, Él dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». Jesús no ofrece un respiro cualquiera. Está ofreciendo un descanso que no depende de las circunstancias, ni de cuánto resolviste ese día, ni de cuántos problemas te quedan por afrontar. Es un descanso que comienza dentro, que toca el alma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece ir bien, todavía hay inquietud? ¿Por qué incluso en los momentos de logro sigue habiendo ansiedad? Porque no es lo que sucede afuera lo que define tu paz, sino lo que llevas dentro. El yugo de Jesús no es pesado, no exige rendimiento, no impone la perfección, solo pide entrega. Pero la verdad es que muchos de nosotros hemos cambiado el descanso de Jesús por la carrera del control. Queremos resolverlo todo, anticípate a todo, y terminamos agotados, cansado, vivo pero no del todo, presente pero desconectado. Si este mensaje llegó a tu corazón, comenta ahora: «Jesús, necesito tu descanso». Tu comentario podría ser el punto de encuentro entre la ansiedad de alguien y la paz que solo Él da. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sabía que estaba hablando a personas como usted y como yo, personas que cargan con demasiada responsabilidad y muy poca paz, personas que necesitan parecer fuertes, pero por dentro gritan pidiendo ayuda. Y es en este punto exacto donde la presencia de Jesús llega como un verdadero alivio. Él no te llama a esconderte de la vida, te invita a vivir de otra manera. Menos exigencias, más comunión, menos control, más confianza, menos peso, más presencia. Pero aquí hay una clave: aprende de mí. El descanso de Jesús no es mágico, es relacional, es algo que se aprende caminando con Él, deteniéndose aunque sea por un momento y diciendo: «Jesús, ya no quiero vivir así». Es cuando le dejas acceder a los lugares más tensos de tu corazón. ¿Y sabes qué pasa? Alivia. Él sostiene, se transforma, renueva tu mente, calma tus pensamientos, te enseña a respirar de otra manera, no como quien corre para sobrevivir, sino como quien descansa en el amor. Si esta palabra te conmovió profundamente, escribe: «Confío en Jesús», y haz clic en el botón «Me gusta» para que otros también puedan ser bendecidos. Tu gesto puede ser la respuesta de paz para quienes más lo necesitan. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Dios puede usar este viaje para restaurar tu alma, un video a la vez. Y aquí viene algo de lo que quizás aún no te habías dado cuenta. La mente que hoy te atormenta puede ser curada por la misma voz que calmó las tormentas con una sola palabra. Si Jesús tiene poder sobre el mar, también tiene poder sobre los pensamientos que insisten en ahogarte, y Él no te pide que finjas que todo está bien. Él solo te invita a venir a Él, porque mientras el mundo te ofrece distracciones temporales, Él ofrece alivio eterno. Respira hondo. Imagina a Jesús acercándose a ti ahora, poniendo su mano sobre tu cabeza y diciendo con ternura: «Hijo, hija, te doy mi descanso». No tienes que seguir viviendo así, no es necesario que aceptes como normal lo que te está desgastando. La mente acelerada puede verse ralentizada por su presencia, y eso comienza con un paso: escuchar. Escuche esa palabra, escuche esa voz. El único capaz de traer la calma donde antes solo había ruido. Jesús te habla. Y lo que estás a punto de experimentar cambiará tu forma de ver todo. Abraham caminó con pasos firmes, pero su corazón estaba destrozado. El lugar fue Moriah, el momento, uno de los más desgarradores de la historia bíblica. Dios había pedido lo impensable: entregar a su propio hijo, Isaac, en sacrificio.
el mismo hijo que le prometieron durante años, el hijo de la risa tardía, el milagro de la vejez, ahora debería ser devuelto. Cada paso que dio Abraham en esa montaña fue un conflicto entre razón y obediencia, entre amor paternal y fe absoluta. Y si esa no es la representación más cruda del miedo a perder el control, ¿qué otra cosa lo es? Esta historia nos desgarra por dentro porque, en el fondo, todos llevamos algo que tenemos miedo de perder. Podría ser un niño, un trabajo, una relación, un sueño. Y cuando nos damos cuenta de que no tenemos control sobre esto, la angustia nos consume. Tratamos de aferrarnos a lo que creemos que nos pertenece, pero cuanto más intentamos controlar, más esclavos nos volvemos de la preocupación. Jesús os habla ahora. La fe no es ausencia de dolor, es confianza en medio del dolor. Y el mayor acto de fe de Abraham no fue escalar la montaña, fue a atar a Isaac, y al hacerlo declaró sin palabras: Dios, tú eres suficiente, aunque me falte todo. Justo cuando la espada estaba a punto de descender, el cielo interrumpe el dolor con una voz: no toques al niño, Génesis 22:12. Y entonces sucede lo imposible, aparece un cordero atrapado por sus cuernos. Disposición, ni antes ni después, en el momento exacto. Porque Dios nunca llega tarde. Él prueba el corazón, pero nunca abandona a quienes confían. Si este mensaje le llegó al corazón, escriba en los comentarios: Dios proveerá. No puedes imaginar cuántas vidas podrían verse afectadas al ver tu declaración de fe allí. Su comentario puede ser un recordatorio viviente de que hay esperanza incluso cuando parece que todo está en juego. ¿Sabes lo que nos revela esta historia con brutal claridad? Que Dios muchas veces nos llama a renunciar a lo que más amamos, no porque quiera quitárnoslo, sino porque quiere mostrarnos que Él es más grande. La montaña del sacrificio es también el altar de la revelación. Y el nombre revelado allí resuena hasta el día de hoy: Jehová Jireh. El Señor proveerá. No se trata de perder lo que amas, se trata de confiar en el Dios que ama incluso más que nosotros. Quizás estés pasando por un momento en el que todo parece estar fuera de tu alcance. Las cuentas no cierran, la noticia es mala, la incertidumbre te paraliza. Pero presta atención, el control que crees haber perdido puede que nunca haya sido tuyo. Y esto no es una señal de fracaso, es la invitación más hermosa que hace Dios. Confía en mí, yo tengo el control. Fe es confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no comprendes su plan. Es decir, si es necesario, subiré a la montaña con el corazón quebrantado, pero con los ojos puestos en ti. Jesús os habla. Lo que estáis a punto de entregar a Dios puede parecer el final, pero es solo el comienzo de algo mayor. Abraham no bajó de esa montaña con menos, bajó con más fe, más intimidad con Dios, más claridad de carácter divino. Y tú también puedes. Si esa palabra te confrontó y te dio paz al mismo tiempo, escribe: confío en la provisión de Dios. Comparte este video con alguien que también necesita dejar el control y descansar en la fidelidad de Dios. Que este mensaje llegue a los corazones afligidos que solo necesitan escuchar: Dios proveerá, Él siempre proporciona. Porque al final la vida de fe no es un camino de respuestas, sino de entrega. Y cuando entregas, Dios actúa. Cuando lo sueltas, Dios te sostiene. Cuando crees, aunque estés temblando, el cielo se mueve y lo imposible sucede. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti estaba cansado de vivir con este peso en el pecho, de pretender que todo está bien, mientras dentro de tu corazón grita pidiendo alivio. Es porque, en algún nivel profundo, tu alma está clamando por descanso, por un propósito, por curación. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Jesús escuchó. Te vio en silencio, llorando a escondidas, intentando mantener todo bajo control mientras te desmoronabas por dentro. Y ahora Él os llama, no para juzgaros, sino para restauraros.
¿Por qué Jesús te habla? Sí, contigo. Y Él está diciendo, déjame encargarme de lo que te está destruyendo en secreto. Respira hondo. Ya no estás solo. Todo lo que has vivido hasta ahora, todas las luchas internas, los dolores asfixiados, las oraciones que parecían sin respuesta, nada fue en vano. Dios estaba allí. En cada lágrima, en cada noche de insomnio, en cada pensamiento acelerado. Pero hoy, Él no solo quiere consolarte, Él quiere liberarte. Libérate de la ansiedad, de la comparación, del miedo al mañana, de la culpa por no ser suficiente. Ya no tienes que cargarlo solo. Y ahora, con el corazón más ligero y los ojos vueltos hacia Él, oremos juntos. No te vayas ahora. Esta oración puede ser el momento más decisivo en vuestro camino de fe. Podría ser el momento en que el cielo toque tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Cierra los ojos, si puedes. Conectar. Abre tu corazón. Jesús, reconozco que durante mucho tiempo intenté vivir con mis propias fuerzas. Quería controlarlo todo y al final terminé perdiendo la paz. Hoy entrego lo que me pesa, lo que me duele, lo que me agota. Entrego el miedo a no poder dar abasto. Entrego las ganas de agradar a todos. Entrego las comparaciones, las frustraciones y la necesidad de demostrarle algo al mundo. Jesús, háblame. Muéstrame que tu gracia es suficiente, que tu amor es constante, aun cuando todo cambia a mi alrededor. Enséñame a confiar. Enséñame a descansar, libera mi mente, limpia mi corazón y planta en mí una fe viva, firme y llena de tu presencia. No quiero sobrevivir más, quiero vivir contigo plenamente y a partir de hoy elijo caminar contigo en fe y ya no por preocupación. Amén. Si esta oración te habló, comenta ahora, llegué al final. Queremos orar por ti. Caminar contigo, recordarte que no estás solo, aquí somos una familia. Y si este mensaje te tocó el corazón, haz clic en el botón Me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que más personas sean alcanzadas por esta palabra y tú puedas ser el instrumento que Dios use para liberar otra vida. Es simple, pero poderoso. Comparte este video con alguien que necesita fuerza. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Y no te vayas todavía. El video que aparece ahora en tu pantalla es la continuación de este mensaje. Lo que descubrirás en él podría ser exactamente lo que se necesitaba para completar el proceso de curación y transformación que comenzó hoy. No ignores este llamado. Dios todavía tiene algo que revelarte allí. Mira hasta el final, porque lo que viene después podría ser el punto de inflexión de tu historia. Y antes de partir, suscríbete al canal. Esto no es solo un clic, es un paso de fe. Está diciendo, quiero seguir escuchando la voz de Jesús. Y cuando te registras, nos ayudas a llevar este mensaje a miles de personas que también necesitan escuchar que todavía hay esperanza. Jesús te habla, y cuando Él habla, todo cambia. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este es tu nuevo comienzo, y comienza ahora.